Mi marido trajo a casa un niño abandonado. Yo lo crié con toda mi dedicación, hasta que se graduó con un máster. El día que regresó del extranjero, mi marido dijo que yo no era más que una niñera sin sueldo para nuestro hijo. Fue entonces cuando le mostré algo que lo dejó destrozado. Aquella noche, el cielo de Madrid parecía a punto de desplomarse bajo la lluvia torrencial de principios de verano. El estruendo de los truenos y el destello de los relámpagos atravesaban las rendijas de la ventana, iluminando los hilos de agua que se deslizaban por el cristal empañado. La ciudad entera estaba sumida en un velo blanco, frío y húmedo. Yo estaba acurrucada en el sofá de terciopelo ya gastado del salón, con los ojos fijos en el viejo reloj de pared. La manecilla de las horas ya había pasado de las 12, pero la de los segundos continuaba su tic-tac monótono y seco, como si golpeara mi pecho oprimido por la ansiedad. Javier todavía no había llegado. En los últimos meses se había vuelto frecuente que llegara tarde. Las excusas eran innumerables y todas parecían plausibles. Una cena con un cliente importante, una reunión de última hora en la empresa, una avería en el coche a mitad de camino, o incluso tener que ayudar a un amigo en apuros. Mi intuición de mujer me decía que mi marido andaba escondiendo algo. Sospechaba de la existencia de una amante, joven, guapa y sofisticada, con la que intercambiaba mensajes a escondidas en el cuarto de baño. Sabía incluso que estaba embarazada, por los tickets de compra de ropa de maternidad que Javier, por descuido, había dejado en el bolsillo de una chaqueta. Pero elegí el silencio de una esposa infértil, que cargaba con el pesado complejo de, en 7 largos años, no haber conseguido dar un heredero a la familia de su marido. Pensaba que mi paciencia y mi sacrificio lograrían proteger este hogar de la tormenta, que harían que Javier se diera cuenta de sus límites y volviera a mí. La cancela de hierro de abajo se cerró de golpe, produciendo un sonido estridente que ahogó la caída de la lluvia. Me sobresalté, despertando de mis pensamientos. El sonido de pasos apresurados y pesados resonó por la escalera de madera crujiente. La puerta del salón se abrió de par en par. Javier estaba allí, empapado como un pollo, el agua escurriéndole de los cabellos enmarañados hacia el rostro pálido, sin una gota de sangre. Pero lo que me dejó petrificada no fue su aspecto lastimoso, sino el pequeño bulto que sostenía firmemente contra el pecho, como si fuera un tesoro. El llanto de un recién nacido resonó, rasgando el silencio opresivo de la casa. Un llanto débil pero persistente, como el maullido de un gato perdido en medio de la tormenta, que se clavaba en el alma de quien lo escuchaba. Me levanté de un salto, con las manos y las piernas temblando, la boca balbuceando palabras que apenas se formaban. «Javier, ¿qué es eso? ¿De quién es ese niño que traes a estas horas?» Javier no se atrevió a mirarme a los ojos. Dejó apresuradamente al bebé en el sofá, desenvolviendo la manta mojada con manos temblorosas y torpes. Su voz falló, por el frío y por el miedo. «Trae una toalla seca, rápido. Está helado». Lo encontré a la puerta de la iglesia, cerca de la empresa. Sentí como si me hubiera caído un rayo encima. ¿Encontrado a la puerta de una iglesia? En medio de una noche de tormenta como esta, ¿quién tendría la crueldad de abandonar a una criatura tan pequeña? ¿Y qué casualidad era esta, que fuera precisamente mi marido quien la encontrara, en ese exacto momento? Miré a Javier. Miré su mirada esquiva y evasiva, y un dolor sordo pero nítido me oprimió el corazón. Sabía que estaba mintiendo, que aquel bebé no era un extraño, pero cuando miré a aquella pequeña criatura, morada y encogida en la manta fina y mojada, mi instinto maternal despertó con fuerza, superponiéndose a los celos y a la desconfianza. El bebé era minúsculo, con la piel arrugada, los ojos cerrados, y la boquita amoratada buscando instintivamente el pecho de su madre. Mi corazón parecía haber sido aplastado. Independientemente del origen del niño, era inocente y necesitaba vivir. Corrí al dormitorio como un huracán, cogí la toalla de algodón más grande y suave del armario y volví para envolverlo firmemente. Lo abracé, transfiriendo el calor de mi cuerpo a su pequeño cuerpo tembloroso. El calor de la toalla y de mi pecho calmó gradualmente su llanto, que se transformó en pequeños sollozos. Javier, a mi lado, suspiró de alivio, como si se hubiera liberado de un peso de 1000 toneladas. Se apoyó en la pared, exhausto. Empezó a justificarse, con palabras confusas e ilógicas. Venía del trabajo. Me resguardé de la lluvia en la puerta de la iglesia y oí un llanto. El cura dijo que la parroquia es pobre y no tiene condiciones para criar a un recién nacido. Me pidió que lo trajera a casa temporalmente o que lo entregara en un orfanato. Pero pensé, nosotros que tanto queremos un hijo. ¿Y si lo adoptáramos, Elena? Javier dejó la frase en suspenso, observando mi reacción con aire inquisitivo. Bajé la mirada y observé atentamente el rostro del niño bajo la luz blanca y cegadora de la lámpara.
Era un niño precioso. A pesar de ser recién nacido, sus rasgos estaban bien definidos. La nariz era alta y afilada, la frente ancha y testaruda, y, para mi dolor, en medio de mis celos ciegos, me pareció ver rasgos familiares en aquel rostro inocente. Quizás por estar obsesionada con la traición, me convencí de que aquella nariz y aquella boca se asemejaban a las de Javier, como una prueba irrefutable de su infidelidad. Levanté la mirada y encaré a mi marido a los ojos. Mi mirada debía contener, en aquel momento, desesperación y resignación. Javier, sintiéndose culpable, desvió la mirada. Dejó sobre la mesa el maletín de cuero negro, lo único que había protegido cuidadosamente de la lluvia. Lo abrió y sacó un fajo grueso de billetes, bien envuelto en una bolsa de plástico, empujándolo en mi dirección. Son 25.000 euros. Lo saqué esta tarde, de la comisión de un terreno que vendí. Con esta lluvia, no tuve el valor de dejar el dinero en la empresa. Quédatelos para comprar leche y pañales para el bebé. Piensa que fue el destino que, sabiendo de nuestro disgusto, nos ha dado este hijo para que nos ampare en la vejez. 25.000 euros. Hace 20 años, era una auténtica fortuna. Que Javier me diera aquel dinero en ese momento era como intentar comprar mi silencio, mi complicidad y mi benevolencia. Quería que aceptara a aquel hijo ilegítimo bajo el pretexto piadoso de ser un niño abandonado, para encubrir su pecado y el de su amante. Cogí el sobre con el dinero. Lo sentí pesado en la mano, pero mi corazón, en contraste, se sentía amargamente ligero. Yo sabía quién era Vanessa, la madre del niño. Tenía fama de ser frívola, interesada y materialista. Ciertamente no quería la carga de un hijo, con miedo de estropear su figura y de atar su vida, y por eso le había endosado la responsabilidad a Javier. Y Javier, aquel hombre débil, pasaba ahora esa carga a los hombros de su esposa legítima. Yo. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Poner al niño en la calle, en medio de aquella noche de tormenta? ¿Montar un escándalo? ¿Destruir nuestro hogar? ¿Y ser el hazmerreír de todo el mundo por mi infertilidad? ¿Divorciarme y ceder mi lugar a aquella mujer? No, no estaba dispuesta a eso. Me tragué las lágrimas amargas, abracé al bebé con fuerza y dije, con una voz extrañamente tranquila, está bien, si este niño ha entrado en nuestra casa, es nuestro hijo. Ve a cambiarte de ropa o te vas a resfriar. Voy a prepararle un poco de agua con azúcar. Mañana, cuando pare de llover, iré a comprar leche. Javier se puso radiante, asintiendo repetidamente con la cabeza como si hubiera recibido un perdón, y desapareció en el cuarto de baño. Me quedé sola en el salón mal iluminado. Miré al bebé que se dormía en mis brazos. Sus manitas minúsculas se aferraban con fuerza a mi dedo índice. Una extraña corriente de calor se extendió por mi cuerpo, despertando el amor maternal que dormía dentro de mí. Le susurré al oído. Hola, hijo mío. Soy Elena, tu madre. A partir de ahora serás mi hijo y yo te protegeré. Aquella noche, no pegué ojo. La lluvia seguía cayendo ahí fuera, pero, dentro de mí, la mayor tormenta de mi vida no había hecho más que empezar. Decidí llamarle Miguel, y Mitchell como apodo, con la esperanza de que su vida fuera luminosa e íntegra, y no distorsionada y sombría como las circunstancias de su nacimiento. A la mañana siguiente, la lluvia de la noche anterior había cesado por completo, dejando charcos de agua esparcidos por el pavimento de asfalto agrietado. La noticia de que se oía el llanto de un bebé en mi casa se extendió por el patio de la corrala como un reguero de pólvora. En aquel viejo barrio castizo de Madrid, nada quedaba en secreto. Lo que comía cada uno, las discusiones de las parejas, en 15 minutos, todos sabían de todo, con detalles. Me levanté de madrugada, aprovechando que Mitchell dormía tranquilamente en la cuna de mimbre que una prima me había dado hacía años, para llamar a la suerte, pero que nunca había tenido oportunidad de usar. Cogí mi vieja bicicleta de paseo y, nada más llegar a la entrada del patio, me di de bruces con doña Adelaida, la del kiosco, y la vecina Teresa, sentadas en un rincón pelando altramuces. Doña Adelaida dejó el abanico, sus ojos pequeños escrutándome por encima de las gafas de leer caídas en la punta de la nariz. Oye, Elena, ¿tan temprano a la compra? He oído que Javier encontró un tesoro anoche, ¿no? Válgame Dios. En estos tiempos, qué suerte encontrar oro así caído del cielo. Teresa, a su lado, con la boca llena de altramuces, no perdió la oportunidad de añadir, con un tono agrio, oí al bebé llorar toda la noche, hasta se oía en mi casa. ¿De verdad te lo vas a quedar? Dice el refrán. Cría cuervos y te sacarán los ojos. A saber de qué gente viene esa criatura que has metido en casa. A ver si te toca criar un cuco, que un día te destruye el nido. Cada palabra de ellas era como una aguja pinchando mi amor propio herido. Tenían razón, era un cuco, pero ellas no sabían que aquel cuco era, en realidad, de la sangre de mi marido, el fruto de su traición.
Forcé una sonrisa torcida en mi rostro pálido por la falta de sueño y la preocupación. Es el destino, señoras. Si Dios no me ha dado hijos, crío los de otros. Es una obra de caridad. ¿Quién sabe si más tarde el cielo no se apiada de mí y me da un hijo mío? Doña Adelaida hizo una mueca con los labios, incrédula. Por Dios, muchacha, no digas tonterías. Hazme caso. Ve a Santiago a pedir un milagro o ve a una curandera en Galicia. Dicen que hace maravillas. Ahora, criar al hijo de otros, con esa cara de santa que tienes, cuando sea mayor y empiece a hacer de las suyas, siguiendo el ejemplo de sus padres verdaderos, vas a ver la que te espera. No quise continuar la conversación. Monté en la bicicleta y me fui, dejando atrás sus cuchicheos. En el mercado, fui directa a la mejor tienda de puericultura y compré de todo. La leche en polvo importada más cara, pañales, ropa de recién nacido, polvos de talco, biberones y docenas de pañales de tela de algodón para evitar que la piel del bebé se irritara. Javier me había dado 25.000 euros, una cantidad enorme. Pero yo no escatimaría un céntimo con aquel niño. Quería que Mitchell tuviera lo mejor de todo, como para compensar el abandono cruel de su madre biológica. La dependienta de la tienda, al verme llenar la cesta de la bicicleta con bolsas, abrió los ojos como platos. «Hola, Elena. ¿Habéis tenido buenas noticias y yo sin enterarme? ¿Con tantas cosas buenas? Seguro que es un niño. Muchas felicidades. ¡Qué alegría después de tantos años esperando!». Murmuré una excusa cualquiera. Pagué y volví apresuradamente a casa. Por el camino, las miradas curiosas seguían persiguiéndome como una sombra. La gente cuchicheaba y señalaba a mis espaldas. Unos, con pena, decían que era tonta y ciega. Otros, más maliciosos, decían que mi marido me andaba engañando y yo no lo veía, pero lo ignoré todo. La imagen del pequeño Mitchell, durmiendo pacíficamente, con su boquita respirando acompasadamente, superaba todos los miedos y vanidades. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba de pie, intentando torpemente preparar un biberón. Verlo, tan desastroso, con el agua hirviendo derramándose por la encimera, me hizo sentir una mezcla de rabia y pena. Dejé la bicicleta, me lavé bien las manos con jabón y le quité el biberón. «Deja, ya lo hago yo. El agua está demasiado caliente, estropea las propiedades de la leche, y además, le quema la boca al niño». Javier me miró con una expresión de gratitud y remordimiento. Se sentó, entrelazando las manos. «No has hecho caso a lo que decían las vecinas, ¿verdad?», murmuró. «Fui a comprar unos churros esta mañana y también oí los comentarios. Cuando me vieron, se callaron y empezaron a reírse». Agité el biberón para disolver bien el polvo, probé la temperatura en la muñeca y respondí fríamente, sin mirarle. «La boca del mundo es un arma de doble filo. Vivimos para nosotros, no para ellos. Preocúpate de trabajar. Los asuntos de la casa y de nuestro hijo, déjamelos a mí. Solo no traiciones mi confianza nunca más». Javier bajó la cabeza, sin atreverse a decir una palabra. Entendió que yo no me refería solo al niño, sino a todo nuestro futuro. Cogí a Mitchell y le puse la tetina en la boca. El bebé sintió la leche y empezó a succionar ávidamente. Sus ojos oscuros se abrieron ligeramente y se fijaron en mí, como si reconociera a la madre que lo alimentaba. En ese momento, sentí un lazo invisible, pero fuerte, que unía mi vida a la de aquella pequeña criatura. Independientemente de los chismes del mundo, independientemente de su origen pecaminoso, a partir de ese día, Mitchell era mi hijo, mi razón de vivir. Pero la tormenta no se limitaba al patio o al mercado. Una tormenta mayor y más violenta estaba a punto de llegar de Extremadura, y se llamaba suegra. La noticia de que Javier había adoptado un niño llegó al pueblo más rápido que el viento, seguramente por una llamada de una tía Cotilla. 3 días después, doña Amelia, mi suegra, cogió el autobús para Madrid, trayendo consigo una atmósfera de tensión y presión. Doña Amelia era el típico ejemplo de la matriarca extremeña de antaño, conservadora y autoritaria. Se había quedado viuda pronto, y había criado a Javier sola, con mucho sacrificio, por lo que su autoridad en la familia era incuestionable. Su palabra era ley. Para ella, Javier era el único orgullo de su vida, y por supuesto consideraba la continuación del apellido de la familia una misión sagrada e inviolable. En cuanto entró por la puerta, antes incluso de dejar la cesta de mimbre con huevos de corral y verduras del huerto, su voz potente y característica hizo temblar la casa. «¿Dónde está? ¿Dónde está el crío que se ha agenciado Javier? Traedlo aquí. Quiero ver qué cara tiene esa criatura que ha venido a poner esta casa patas arriba y a convertirnos en el hazmerreír del vecindario». Javier, que estaba en el despacho, corrió a sujetar a su madre, pálido. «Mamá, acaba de llegar. El viaje ha sido agotador. Siéntese. Beba un vaso de agua. El niño está durmiendo. Hable más bajo para no despertarlo».
Doña Amelia apartó a su hijo con un gesto brusco y caminó decidida hasta el centro del salón, fulminándome con la mirada mientras yo estaba, encogida, en la puerta de la cocina. Su mirada era afilada como un cuchillo. Y bien, Elena, dicen que una mujer con un hijo rejuvenece. Tú, que no tienes ninguno, pareces una hoja seca. Qué desgracia la de esta familia, tener una nuera que no puede dar hijos. Los antiguos nunca se equivocaban, y por si fuera poco, ahora traes a casa un estorbo cualquiera para criar. ¿Quieres que esta familia se acabe aquí? Sus palabras eran un veneno amargo. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero las contuve. En 10 años como su nuera, nunca había oído de ella una palabra de cariño. Bajé la cabeza y murmuré: «Hola, madre. Siéntese. Beba un vaso de agua fresca». Doña Amelia bufó y se sentó pesadamente en el sofá. Empezó su letanía de siempre, que yo ya me sabía de memoria. «Os lo he dicho tantas veces. Si no podéis tener hijos, separaos. Liberaos el uno al otro. Esta familia tiene 3 generaciones de hijos únicos. Si la estirpe se acaba con Javier, ¿cómo voy a mirar a nuestros antepasados cuando me muera? ¿Cómo voy a mirar a mi difunto marido? Y ahora os metéis a criar a un hijo de otros. ¿A quién os creéis que engañáis? ¿A esta vieja?» Javier se apresuró a servirle un zumo de naranja a su madre para calmarla. «Mamá, los hijos son cuestión de suerte. Elena y yo estamos intentando tratamientos. En cuanto a este niño, me dio pena. Abandonado. Pobrecito. Hice una buena obra. No seas tan dura con Elena, ya ha sufrido mucho». «¿Pobrecito?» Doña Amelia abrió los ojos como platos y golpeó la mesa con la mano. «¿Y quién tiene pena de mí? ¿Quién tiene pena del apellido de esta familia? Criar a un hijo de sangre extraña. Cuando crezca y os muerda, luego no os quejéis». En ese preciso momento, Mitchell se despertó en el cuarto y empezó a llorar de hambre. El llanto resonó por la casa, sobresaltando a doña Amelia. Corría por él. El niño acababa de bañarse, olía a polvos de talco, su piel era rosada, y bendito sea, era muy guapo y adorable. Lo llevé al salón, con la intención de prepararle la leche, cuando mi suegra gritó: «Dámelo, déjame ver qué cara tiene para haberos dejado a todos embrujados». Dudando, le entregué a Mitchell, con el corazón en un puño. Ella cogió al bebé de forma brusca, dándole vueltas como si fuera mercancía en el mercado. Le abrió el pañal, le examinó las piernas y los brazos, le apretó los muslos y le miró el rostro con una mirada inquisitiva, como si quisiera leerle el alma. El silencio era opresivo. Javier, a su lado, sudaba a mares, observando la expresión de su madre, retorciéndose las manos. Yo contenía la respiración, con miedo de que le hiciera daño al bebé, con miedo de que descubriera algo. De repente, la expresión ceñuda y enfadada de doña Amelia se suavizó. Miraba fijamente el rostro del bebé. En realidad, todos los recién nacidos se parecen, con sus ojos pequeños y bocas fruncidas. Pero, ciega por el deseo de tener un nieto, empezó a autoengañarse. Señaló la frente alta de Mitchell y luego a Javier, exclamando como si hubiera descubierto un nuevo continente. «Dios mío, mira esa frente testaruda. Es igualita a la de Javier de pequeño. Y esa oreja, todavía no se ve bien, pero seguro que es de nuestra familia». Yo, allí de pie, observé atentamente el rostro del niño. Sinceramente, no veía ningún parecido con Javier. Sus rasgos eran más finos y delicados que los de mi marido. Pero, ¿quizás la gente cree en lo que quiere creer? Javier, al oír a su madre, suspiró de alivio y se apresuró a estar de acuerdo con aquella percepción errónea para encubrir su culpa. Doña Amelia miró a Javier, con una mezcla de desconfianza y una extraña chispa de esperanza y alegría. Volvió a mirar al bebé. Su forma de sujetarlo se volvió más suave, pasando de un agarre a un mecer gentil. Con su dedo áspero y calloso, le hizo una caricia en la mejilla. Mitchell dejó de llorar y abrió la boca en una sonrisa, mostrando las encías rosadas, cerrando los ojos. «Pillo», exclamó doña Amelia, su voz repentinamente tierna. Mirándolo bien, esta sonrisa hasta tiene un aire de su padre de pequeño. «Es mi nieto. Vamos». Ya vi yo que era de la familia. No engaña a nadie. Javier se apresuró a intervenir, todavía con la voz temblorosa de culpa. «Los recién nacidos son todos parecidos, mamá. Seguro que tú, con las ganas que tienes de un nieto, estás viendo cosas». Doña Amelia le lanzó una mirada fulminante, pero no lo reprendió. Abrazó al bebé con más fuerza, inhalando su olor a leche como si fuera el perfume de su nieto. Se giró hacia mí, todavía con un tono ríspido pero menos agresivo. «Está bien. Ya que lo habéis traído, criadlo. Pero os aviso, no lo miméis demasiado hasta el punto de olvidar vuestra principal obligación. Seguid yendo al médico haciendo tratamientos para tener un hijo vuestro. Nuestra sangre siempre es más importante.
Un hijo adoptado siempre será un hijo adoptado. A pesar de sus palabras, durante toda la tarde, doña Amelia no soltó a Mitchell. Sacó de su cesta de mimbre unos pañales de tela viejos, de un tono amarillento. Dijo que eran del ajuar de Javier, que los había guardado cuidadosamente, y que ahora los traía para que su nieto, es decir, el niño adoptado, los usara, para que creciera fuerte y sano. Desde la cocina, mientras preparaba la cena, vi por la puerta entreabierta a doña Amelia meciendo a Mitchell y tarareando nanas. Nietecito de la abuela te quiere. Con esta carita, a mí no me engañas. Eres mi tesoro. Una amargura profunda y una sensación de humillación me invadieron. Ella reconocía a aquellos parecidos porque era la sangre de su hijo. Su instinto de abuela no la dejaba negarlo. Lo mimaba porque su instinto de sangre se lo decía. ¿Y yo? Yo era solo una espectadora. La niñera involuntaria de aquella obra de teatro mal ensayada por mi marido y de la ilusión deliberada de mi suegra. Javier entró en la cocina y me vio cortar carne con las manos temblando y los ojos rojos. Intentó poner la mano en mi hombro para consolarme, para mostrar su arrepentimiento. Retrocedí instintivamente, como si hubiera tocado espinas. Ve con tu madre. La cena está casi lista. Javier suspiró largamente y salió. Lo seguí con la mirada y luego miré al salón, donde doña Amelia reía y jugaba con el niño encontrado. La cena de aquella noche sería, ciertamente, salada, no por el exceso de sal, sino por las lágrimas que me tragaba. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte, por Mitchell y por mi propia dignidad de mujer, que había sacrificado su juventud para preservar aquello a lo que llaman hogar. La cena transcurrió en una atmósfera extraña. Doña Amelia le servía a Javier sin parar, sin apartar los ojos de la cuna junto a la mesa, donde dormía Mitchell. Dejó el cuenco de sopa y declaró solemnemente: «Si este niño está en nuestra casa, tiene que tener un nombre decente. No podemos andar llamándole el bebé o el crío. Ya lo he pensado. Vamos a llamarle Miguel García». Yo, que me estaba llevando una cuchara a la boca, me detuve. Miguel García, el apellido de mi marido. El nombre Miguel, con su significado fuerte y luminoso. Un nombre demasiado formal y lleno de intención para un hijo adoptivo. Madre, dije, vacilante. Intentando mantener la calma, yo había pensado en llamarle André, para que tenga una vida tranquila, sin sobresaltos. Y Miguel parece un nombre con demasiadas expectativas. Doña Amelia me fulminó con la mirada y golpeó la mesa con los cubiertos. «Tú no sabes nada. André, qué nombre más flojo, parece de niña. Los hombres tienen que llamarse Miguel, Javier, Pedro, nombres con fuerza. Ya he decidido. Es Miguel García. Y el apodo es Mitchell, no se discute más». Javier a su lado se apresuró a asentir, sin mirarme. «Mamá tiene razón, Elena. Miguel es un nombre bonito. El niño tiene un aire tan inteligente que Miguel le queda que ni pintado. Hazle caso a mamá». Miré a aquel dúo madre e hijo, en perfecta sintonía, y sentí que el corazón se me encogía. Javier quería llamarle Miguel, quizás porque era el nombre que Vanessa, la madre biológica, había deseado, o, simplemente, para afirmar que aquel era su hijo. Me tragué el nudo en la garganta y seguí comiendo mi cena insípida. A partir de ese momento, el nombre de Miguel García quedó decidido, ligado para siempre a la vida de aquel niño y a la mía. En los meses y años que siguieron, Javier cambió radicalmente. De un marido que salía temprano y volvía tarde, pasó a llegar a casa a su hora. Pero no por mí, sino por Mitchell. Mimaba al niño de forma excesiva, a veces incluso irracional. Nada más llegar del trabajo corría a abrazarlo y besarlo, oliendo su aroma a leche, sin importarle la ropa sucia de la calle. Le compraba de todo, sin mirar los gastos, desde juguetes importados carísimos a carritos de bebé de marca, al mismo tiempo que se quejaba a mí porque la factura de la luz o del agua había subido algunos euros. Hubo noches en que me desperté con la vibración de su móvil. Javier salía de puntillas a la terraza, cerrando la puerta de cristal. Yo me quedaba tumbada, en silencio, conteniendo la respiración, escuchando. El viento de la noche traía consigo sus susurros que, por muy bajos que fueran, llegaban a mis oídos con claridad. «Sí. Está bien. Acaba de dormirse. Quédate tranquila. Lo estoy cuidando bien. Sí. Se llama Miguel. Es clavadito a ti. Tengo que irme. Mi mujer puede despertarse». Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Mi mujer. A los ojos de Javier, yo era solo eso. Una mujer. Vieja y fea. Una fachada para encubrir su aventura y su hijo bastardo. Me cubrí la cabeza con la manta, mordiéndome los labios para no sollozar, las lágrimas calientes empapando la almohada. Odiaba a Javier,
odiaba a Vanessa, pero, siempre que miraba el rostro inocente de Mitchell durmiendo a mi lado, ese odio se desvanecía, dando paso a una inmensa compasión. El niño no tenía la culpa de nada. A medida que crecía, Mitchell empezó a revelar un temperamento terco, igual al de su padre. Siempre que hacía una trastada, rompía algo o se metía en peleas con los vecinos, y yo intentaba reprenderlo. Javier intervenía al instante para defenderlo. Es un niño, no sabe lo que hace. ¿Por qué le estás riñendo? Los chicos tienen que ser traviesos para ser inteligentes. Si eres tan severa, cogerá miedo y se cohibirá. Javier asumía siempre el papel del padre bueno, empujándome a mí al de la madrastra mala. Pero los niños son listos. ¿Saben quién cuida de verdad de ellos? ¿Quién les da de comer y los duerme? A pesar de los mimos de Javier, siempre que estaba enfermo o asustado, la primera persona a la que Mitchell llamaba era siempre mamá Elena. Esa palabra era la única fuerza que me mantenía en aquella casa fría, la motivación para seguir representando aquella dolorosa farsa de una familia feliz. Miguel creció inteligente y perspicaz, pero era un niño enfermizo. Quizás por haber nacido prematuro o por no haber sido amamantado en los primeros días de vida, su resistencia era muy débil. Un simple cambio de tiempo era suficiente para provocarle tos, fiebre o bronquitis. Las crisis de asma lo atormentaban siempre que refrescaba, manteniéndome despierta noches enteras. Cuando Miguel tenía 5 años, tuvo una enfermedad grave que casi lo mata. Una enfermedad que nunca olvidaré. Aquella noche, Javier dijo que se iba de trabajo a Barcelona por 3 días. En realidad, yo sabía que se iba a pasar unos días a Marbella con Vanessa. Había encontrado los billetes de avión y la factura de un hotel que se había olvidado en el bolsillo de los pantalones. No dije nada. Le preparé la maleta en silencio, con el corazón helado. A mitad de la noche, Miguel tuvo una fiebre altísima, el cuerpo ardiendo, y empezó a tener convulsiones, con los ojos en blanco. Presa del pánico, llamé a Javier, pero el móvil estaba apagado. Afuera llovía a cántaros. Sin poder llamar un taxi, me puse un impermeable. Envolví a mi hijo en una manta y corrí a la calle en busca de ayuda. En el hospital infantil, los médicos le diagnosticaron una neumonía aguda con complicaciones y tuvo que ser ingresado de urgencia. Verlo tumbado en aquella cama de hospital, con tubos por todas partes, su pequeño pecho subiendo y bajando con dificultad, me hizo sentir como si me estuvieran asfixiando. Los gastos del hospital y de los medicamentos se acumulaban. Javier se había llevado todo el dinero, y en casa yo solo tenía algo de suelto. Llamé a doña Amelia, al pueblo, pero se quejó de la mala cosecha y dijo que no podía ayudar. Desesperada, cogí mi único collar de oro, una herencia de mi madre, y lo vendí en una joyería. Con el dinero, pagué los gastos y compré los medicamentos importados que el médico había recetado. Durante la semana que Miguel estuvo ingresado, me quedé a su lado 24 horas al día, sin pegar ojo. Le limpiaba el cuerpo, le daba la papilla a cucharadas, le cantaba para dormirlo en medio del ruido del hospital. Una vez, una joven enfermera, al verme con unas ojeras profundas, me dijo con pena: «Descanse un poco, señora, o también se pondrá enferma». «¿Dónde está su marido, que no lo veo por aquí ayudando?» Sonreí con tristeza, todavía sujetando la manita de Miguel. «Mi marido está fuera. Por trabajo. Yo puedo cuidar de mi hijo». La enfermera suspiró. «¿Usted lo cuida también?» «Que nadie diría que es adoptado. Hay madres biológicas que vienen aquí y se pasan el tiempo con el móvil, dejando a los niños llorar hasta quedarse roncos. Es usted una madre maravillosa». Sus palabras inocentes me hicieron llorar. ¿Adoptado? No. Hacía mucho que me había olvidado de esa palabra. Miguel era mi carne y mi sangre, criado con mi amor, mis lágrimas y mi sacrificio. El día que le dieron el alta a Miguel, Javier regresó. Olía a sol, a mar y a un perfume de mujer que no era el mío. Al ver al hijo pálido, fingió alarmarse. «Dios mío, ¿qué le ha pasado a mi hijo? ¿Cómo has dejado que llegue a este punto?» «¿Elena?» Lo miré. Una mirada tan gélida que lo hizo callar. No discutí. No lo acusé. Simplemente cogí a Miguel. Lo llevé al cuarto y cerré la puerta. Miguel me abrazó el cuello, acurrucándose en mi pecho, y susurró: «Te quiero mucho, mamá. Cuando sea mayor seré médico para curarte, para no verte llorar más». Las palabras inocentes de mi hijo rompieron todas las barreras dentro de mí. Lo abracé y lloré convulsivamente. Solo por oír aquello, toda la humillación, toda la amargura, valían la pena. Empecé a vender cosas por internet y a aceptar trabajos de contabilidad para hacer en casa por la noche, para ganar algo más de dinero, invirtiéndolo todo en la educación de Miguel. Quería que fuera alguien en la vida, que fuera con la cabeza bien alta, para que no sufriera las mismas humillaciones que yo. El tiempo pasó,
Y, en un abrir y cerrar de ojos, Miguel se convirtió en un joven guapo y alto, heredando la belleza tanto de su padre como de su madre biológica. Pero lo que más me enorgullecía no era su apariencia, sino su inteligencia y su carácter. Miguel era un alumno brillante, siempre el mejor de la clase, y era educado, respetuoso, y me amaba incondicionalmente. El día que recibió la carta que decía que había entrado en la universidad con la mejor nota del país, el barrio se revolucionó. Doña Amelia, en el pueblo, cuando se enteró, mandó matar un cerdo y dio una fiesta para todo el mundo, presumiendo: «Es mi nieto», igual que su padre, una inteligencia que le viene de nacimiento. Javier, ni te cuento. Su ego se hinchó como un globo. Organizó una gran fiesta en casa, invitando a todos sus amigos y socios. En la fiesta, borracho, se golpeaba el pecho y decía: «¿Lo veis? La sangre de mi familia es así». Miguel es inteligente por los genes de su padre. Su madre no entiende de esto, es solo un ama de casa. Los invitados reían y brindaban por Javier. Yo, en la cocina preparando más aperitivos, oía sus palabras y sentía un amargor en la boca. El refrán dice que madre no hay más que una, pero pocos lo entienden. Ellos solo veían el brillo del padre exitoso, no las manos callosas y los ojos cansados de esta madre adoptiva. Miguel, sentado en medio de los elogios, me vio traer una fuente de comida y se levantó al instante para ayudarme. «Mamá, deja que yo la llevo. Ve a descansar. Ya has trabajado mucho hoy». Javier lo miró de reojo. «Déjala. Esas son cosas de mujeres, no te metas. Ven a tomarte una copa con tu tío para celebrarlo». Miguel miró a su padre, con una sombra de tristeza en la mirada, pero respondió educadamente: «Papá, divertíos. Voy a ayudar a mamá un poquito y ahora vuelvo». Aquel pequeño gesto me calentó el corazón. «Ve con tu padre y los invitados. Yo estoy acostumbrada. Hoy es tu día de fiesta». Después de entrar en la universidad, Miguel consiguió una beca para hacer un máster en el extranjero. La noche antes de su partida, la pasé en vela haciéndole la maleta. Mermeladas caseras que yo misma había hecho, jamón y chorizo ibérico, un jersey de lana que yo había tejido, todo fue cuidadosamente guardado. Le di 1000 recomendaciones. Allí, en un país extraño, cuida bien de tu salud. Come como es debido. No andes ahorrando dinero comiendo solo fideos instantáneos. Ponte un buen abrigo cuando haga frío. Si tienes algún problema, llámame enseguida. Miguel cogió mi mano arrugada, con los ojos brillando de lágrimas. «Mamá, cuando me vaya, cuídate mucho. No trabajes tanto. Intentaré acabar el curso lo antes posible para volver y llevarte de viaje. Para cuidar de ti. Nunca me olvidaré de todo lo que has hecho por mí». Javier, a su lado, se apresuró. «Daos prisa con las despedidas, que si no pierdes el vuelo. Cuando llegues, llama a tu padre. Ya te he dado el contacto de mi amigo de allí. Si necesitas algo, habla con él». Miguel me abrazó con fuerza, un abrazo de hombre. Sentí sus hombros temblar. Lo llevé al aeropuerto. Verlo desaparecer por la puerta de embarque fue como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. La casa, sin su risa, se volvió más vacía y fría que nunca. Volví a mi rutina, a vender por internet, a soportar la indiferencia de Javier y las indirectas de doña Amelia, pero dentro de mí había una llama de esperanza, esperando el día en que mi hijo regresara, exitoso. Mal sabía yo que ese día de reencuentro sería también el día en que Javier y Vanessa me asestarían un golpe fatal, en un intento de robarme todo lo que yo había construido a lo largo de más de 20 años. Pasaron 5 largos años. Las cortas videollamadas con Miguel eran mi única fuente de alegría. Verlo cada vez más maduro y seguro de sí mismo hacía que todo mi esfuerzo valiera la pena. Miguel terminó el máster con matrícula de honor antes de lo previsto, y recibió una oferta de empleo de una multinacional con un salario astronómico, pero decidió volver a España. Cuando supe la noticia, me puse tan contenta que se me cayó el plato que tenía en la mano. Pero mi alegría fue breve. Tuve el presentimiento de que se avecinaba una gran tormenta. Javier empezó a actuar de forma extraña. Ya no era indiferente, sino atento y solícito hasta un punto sospechoso. Mandó pintar la casa, compró muebles nuevos e incluso contrató a un jardinero. Una noche, después de cenar, Javier me llamó al despacho. La habitación olía a tabaco. Estaba sentado detrás del escritorio, con una expresión tensa, pero intentando parecer tranquilo. Empujó en mi dirección una cartilla de ahorros. «Toma, es para ti». Abrí la cartilla. La cantidad de 100.000 euros en el saldo me dejó atónita. Para una mujer como yo, que ahorraba cada céntimo, era una fortuna. Miré a Javier, desconfiada. «¿De dónde ha salido tanto dinero? ¿Y por qué me lo das?» Javier encendió un cigarrillo, soltando una nube de humo. «Es el dinero que he juntado a lo largo de estos años. Miguel está a punto de llegar, y quiero dar una gran fiesta para celebrarlo.
Y este dinero es una forma de agradecértelo. Has trabajado mucho por esta casa y por Miguel durante más de 20 años. Quédatelo para tu vejez, o para comprar lo que quieras. Sus palabras parecían amables, pero sentí un escalofrío en la espalda. Agradecer. Vejez. Parecía una despedida, el pago final de un contrato que había llegado a su fin. Mi intuición me decía que aquel dinero no era un regalo, sino una indemnización. Javier quería apartarme de su vida, y probablemente, de la vida de Miguel. Dejé la cartilla sobre la mesa y lo miré a los ojos. Javier, llevamos décadas juntos, te conozco. Si tienes algo que decir, dilo directamente. No te andes con rodeos. Darme este dinero así. De repente. No puedo aceptarlo. Javier, sintiéndose culpable, desvió la mirada. No pasa nada, solo quiero compensarte. Siempre estás imaginando cosas. Coge el dinero y mañana ve a comprarte ropa bonita para la fiesta. He invitado a gente importante, no me dejes en ridículo. Diciendo esto, me metió la cartilla en la mano y me empujó fuera del despacho. Con la cartilla en la mano, mi corazón pesaba. Sabía que la tormenta estaba muy cerca. Javier estaba preparando el terreno para un gran cambio, y en ese plan, ciertamente, no había lugar para mí. Fui a mi cuarto, abrí el armario y saqué un vestido de terciopelo color burdeos que me había hecho hacía 10 años, pero nunca había tenido el valor de usar. Me lo puse y me miré al espejo. La mujer en el espejo había envejecido, el pelo con canas, las patas de gallo en las comisuras de los ojos, pero su mirada permanecía extrañamente decidida. Elena, me dije a mí misma, has aguantado 20 años. ¿Qué tormenta no podrás superar? El día del regreso de Miguel fue también el día en que Javier organizó la mayor fiesta de la historia. Reservó el piso de arriba de uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, decorado con flores y candelabros de cristal. Los invitados eran muchos, desde los vecinos del barrio hasta los socios ricos de Javier, todos vestidos de gala. Yo, con mi vestido de terciopelo y un maquillaje discreto, estaba al lado de Javier recibiendo a los invitados. Todos me elogiaban por la suerte que había tenido, por haber criado un hijo tan exitoso, por mi familia feliz. Cada elogio era una puñalada. Sabía que detrás de aquella fachada de perfección, la verdad se estaba resquebrajando. Javier, impecable con un traje negro, estaba radiante. Risueño, pasaba de mesa en mesa, brindando, presentando a su hijo con máster con un orgullo inmenso. Doña Amelia, venida del pueblo, vestida con un traje de ceremonia y cubierta de oro, presidía la mesa principal, con un aire de superioridad. Miguel apareció, elegante con un traje gris. En cuanto me vio, corrió a abrazarme y susurró: «Estás preciosa, mamá. No te preocupes por nada. Estoy siempre de tu lado». Su abrazo me dio algo de fuerza, pero seguía aprensiva. Javier no paraba de mirar el reloj, como si esperara a alguien especial. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Javier subió al escenario con un micrófono. La música se detuvo. «Señoras y señores, queridos invitados. Hoy es el día más feliz de mi familia. Mi hijo Miguel, después de años de estudio en el extranjero, ha regresado para honrar el nombre de nuestra familia. Como padre no podría estar más feliz». Siguieron aplausos. Javier hizo una señal para que se callaran. Pero la alegría de hoy no termina aquí. Nuestra familia va a recibir una doble felicidad. Hay una persona muy importante, que se sacrificó en silencio y sufrió mucho en el pasado, que ha regresado para unirse a nosotros. Se oye un murmullo en la sala. ¿Será que Miguel se ha casado con una extranjera? ¿Será que Javier tiene otro hijo perdido? Mi corazón latía descontroladamente. Sabía que el momento decisivo había llegado. Javier señaló hacia la puerta principal y anunció en voz alta: «Tengo el honor de presentarles a la madre biológica de Miguel, la mujer que lo trajo al mundo, Vanessa». La puerta se abrió y una mujer entró bajo la luz de los focos. Era Vanessa, pero no la Vanessa asustada y sumisa de hacía 20 años. La Vanessa de ahora era sofisticada y elegante, con un vestido de noche atrevido, un abrigo de pieles y un collar de perlas. Caminaba con confianza, sonriendo y saludando como una estrella de cine. La sala entera se quedó en shock. Las miradas se volvían de Vanessa hacia mí, con pena. Me quedé sentada, paralizada, sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. Aunque estaba preparada, aquella aparición pública y descarada me pilló por sorpresa. Javier no solo quería traerla de vuelta, quería humillarme delante de todo el mundo. Javier bajó del escenario y ayudó a Vanessa a subir. Se quedaron uno al lado del otro, una hermosa pareja. Javier cogió el micrófono y empezó a contar la historia dramática que había ensayado. «Queridos amigos, sé que estáis sorprendidos. La verdad es que, hace 20 años, Vanessa y yo vivimos un gran amor. Pero, debido a las circunstancias, nos vimos obligados a separarnos. Cuando Vanessa dio a luz a Miguel,
para que no sufriera, me lo entregó para que yo lo criara, y se fue al extranjero en busca de una vida mejor. Vanessa, a su lado, fingía secarse una lágrima, representando a la perfección el papel de la madre sufridora. Durante todos estos años, Vanessa ha seguido el crecimiento de su hijo a distancia, enviándole su amor en secreto. Ahora, que su vida está estable, ha vuelto para recuperar a su hijo, para compensarle todos estos años de ausencia. Y yo, como padre, no puedo impedir esta reunión sagrada. Queremos rehacer nuestras vidas, para que Miguel tenga una familia completa y verdadera. Algunas mujeres en el público empezaron a llorar, conmovidas con el cuento de hadas de Javier. Siguieron más aplausos, esta vez más vacilantes. Javier y Vanessa sonrieron, victoriosos. Javier se giró hacia Miguel, que había permanecido inmóvil, sin expresión. Miguel, hijo mío, ven aquí con tus padres. Esta es Vanessa, tu madre biológica. Abraza a tu madre. Miguel subió lentamente al escenario, miró a Javier y luego a Vanessa. Vanessa abrió los brazos, esperando un abrazo. Pero Miguel no se lanzó a sus brazos. Se detuvo a una distancia segura. Su mirada fría hizo que la sonrisa de Vanessa se congelara. Buenas noches, señora, dijo Miguel con una voz desprovista de emoción. Javier intervino rápidamente. Hijo, ¿por qué la tratas de señora? Llámala mamá. Tu madre ha sufrido mucho para encontrarte. Vanessa se acercó y cogió la mano de Miguel. Miguel, soy yo, tu madre. Perdóname. Te he echado tanto de menos. Perdóname. Miguel retiró la mano suavemente y dio un paso atrás. Me miró, sentada en la mesa, con una mirada llena de compasión. Cogió el micrófono de la mano de Javier y dijo, en voz alta y clara, Padre y señora Vanessa y todos los presentes. La historia que mi padre acaba de contar es muy conmovedora, pero parece que se ha olvidado de una persona. La persona que pasó noches en vela cuando yo estaba enfermo, que vendió su propio oro para que yo pudiera ser tratado, que me enseñó a leer y a ser una persona de bien. Esa persona está allí sentada. Es mi madre, Elena. La sala quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Contuve las lágrimas y miré a mi hijo con orgullo. Mi padre dice que la señora Vanessa tuvo que marcharse por dificultades. Entonces, ¿por qué, en la memoria de los antiguos vecinos, la señora Vanessa es la mujer que se fugó con un emigrante rico justo después de que yo naciera? Mi padre dice que me acompañó a distancia. Entonces, ¿por qué, en 20 años, nunca recibí una llamada, una carta o un regalo de ella, por muy pequeño que fuera? Las palabras de Miguel fueron como un jarro de agua fría para Javier y Vanessa. El rostro de Javier pasó de rojo a blanco. Vanessa, apurada, forzó una sonrisa torcida. Javier le arrancó el micrófono de la mano y gritó, «Cállate. Eres un crío. No te metas en las conversaciones de los adultos. ¿Quieres avergonzar a tu padre delante de todo el mundo? Te he criado y te he dado estudios para que me contestes así. No te estoy contestando, padre. Solo estoy diciendo la verdad que has intentado ocultar. ¿Quieres ser feliz? No te lo impido. Pero no puedes pisotear el honor y el sacrificio de mamá Elena para construir esa felicidad falsa. La tensión en la sala era palpable. Los cuchicheos aumentaban. El plan perfecto de Javier se estaba desmoronando. Me miró con un odio profundo, como si toda la culpa fuera mía. Pensaba que yo había instigado a Miguel a decir aquellas cosas. Pero se equivocaba. Aquella era la voz de la justicia y de la conciencia de un hombre íntegro como Miguel. Javier temblaba de rabia, apretando el micrófono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No podía creer que el hijo del que tanto se enorgullecía lo estuviera humillando públicamente. Respiró hondo, intentando calmarse, y se giró hacia mí con una mirada gélida y cruel. Sabía que discutir con Miguel solo le traería más vergüenza. Necesitaba resolver el problema de raíz, y la raíz era yo. Bajó del escenario y caminó en mi dirección. El sonido de sus zapatos en el suelo resonaba en el silencio. Se detuvo frente a mí y su voz, amplificada por los altavoces, retumbó por la sala. Elena, tenemos que aclarar las cosas aquí y ahora. Como ves, Vanessa ha vuelto. Ella es la madre biológica de Miguel, la mujer que amo. En los últimos 20 años, te agradezco que hayas cuidado de Miguel, pero nuestro matrimonio se acabó hace mucho tiempo. Creo que es hora de que nos liberemos el uno al otro. Miré a Javier, a aquel rostro familiar que ahora me parecía tan extraño. No me sorprendió. Ya lo esperaba desde que me dio la cartilla de ahorros. Pero oír aquellas palabras crueles de su boca, delante de todo el mundo, todavía me dolía. No soy un tacaño continuo, con una falsa generosidad. Te dejo la casa vieja que tenemos en las afueras, y la cartilla de ahorros con los 100.000 euros. Quédatelo para tu vejez. Miguel ya es adulto. Necesita a sus padres biológicos a su lado para su futuro. Sé razonable y retírate.
No hagas las cosas más feas. Separémonos amigablemente. Siempre serás una benefactora de nuestra familia. Sus palabras hirieron mi orgullo. Usaba el dinero para comprar mi salida. Quería convertirme en un obstáculo a eliminar para que su familia perfecta pudiera reunirse. Vanessa bajó del escenario. Se agarró al brazo de Javier y dijo, con una voz melosa pero venenosa, Elena, sé que es difícil para usted, pero el amor no tiene la culpa. Javier y yo estuvimos separados 20 años. Ahora, solo queremos compensar el tiempo perdido y darle una familia a Miguel. Usted es una persona comprensiva. Seguro que quiere la felicidad de Miguel al lado de sus padres verdaderos, ¿no? Acepte el dinero. Es más que justo por su trabajo. La multitud empezó a cuchichear. Algunos negaban con la cabeza, otros asentían. Bueno, el hijo vuelve con sus padres. Es natural. Y 100.000 euros es un buen colchón. No se puede quejar. El trabajo de 20 años reducido a dinero. Miré a Miguel. Estaba a punto de intervenir, pero le hice una señal para que se quedara quieto. Esta era mi batalla. Me levanté lentamente, arreglándome el vestido. No lloré. Mi calma sorprendió a Javier y a Vanessa. Me acerqué a ellos y cogí un micrófono. Mi voz sonó firme y poderosa. Javier, Vanessa. ¿Ya habéis terminado de hablar? Ahora es mi turno. Miré a la sala, a los rostros familiares, a doña Amelia, que había bajado la cabeza de vergüenza, y finalmente a Javier. Saqué del bolso la cartilla de ahorros y se la mostré a todos. Javier, ¿crees que los 20 años de la juventud de una mujer valen esto? ¿Crees que las noches en blanco, el sudor y las lágrimas que derramé para criar a Miguel se pueden comprar con 100.000 euros? Arrojé la cartilla sobre la mesa frente a él. No quiero tu dinero. La casa de la que hablas era de mis padres. No intentes apropiarte de ella. Acepto el divorcio, no por dinero, ni por miedo. Me divorcio porque tú ya no eres digno de ser mi marido, y esta familia falsa no es digna de mi amor. Me giré hacia Vanessa, con una mirada que la hizo retroceder. Y tú, Vanessa, dices que el amor no tiene la culpa. El amor no, pero la traición, la mentira y la irresponsabilidad son los mayores pecados. Abandonaste a tu hijo para ir detrás del lujo. Ahora que él es exitoso, vuelves para recoger los frutos. ¿Crees que la vida es así de fácil? Antes de firmar los papeles del divorcio, tengo un último regalo para vosotros. Un regalo para que todos aquí vean vuestra verdadera cara. Le hice una señal a Miguel. Él comprendió. Fue a la zona técnica e insertó un pendrive que le había dado en el ordenador. La pantalla gigante del escenario se encendió. ¿Qué estás haciendo?, gritó Javier. Para eso, pero era demasiado tarde. Las imágenes que había mandado recopilar a un detective privado empezaron a aparecer. El certificado de nacimiento de Miguel, con el nombre del padre como desconocido y la firma de Vanessa renunciando a sus derechos parentales. Los registros de vuelo de ella a Estados Unidos, 2 semanas después del parto. Fotos de ella en el aeropuerto, feliz, al lado de un hombre mayor y rico, en la misma época en que Javier había traído a Miguel a casa. Vanessa gritó, intentando destruir la pantalla. Para allá, desgraciada, pero aún había más. Documentos de deudas bancarias y de agencias de cobro a nombre de Vanessa. Deudas de millones. Al final, no era exitosa. El emigrante la había dejado y ella había caído en la ludopatía, acabando en la bancarrota. Por esto ha vuelto, dije al micrófono. No por amor de madre, sino para huir de los acreedores. Sabe que Miguel tiene un futuro brillante y quiere usarlo para pagar sus deudas. Y mi querido marido la ha ayudado a engañar a todo el mundo. Doña Amelia, en la mesa, dejó caer el vaso, horrorizada. Ella, que adora el dinero, pensaba que Vanessa era rica. Javier, furioso, intentó arrancarme el micrófono, pero Miguel me protegió. Para, papá. ¿No ves la vergüenza que estás pasando? Vanessa, al ver su plan desenmascarado, intentó agredirme. Pero en ese momento, 2 policías entraron en el restaurante. Hemos recibido una denuncia de que una persona buscada por la justicia se encuentra aquí. Vanessa se puso pálida e intentó huir, pero fue detenida. Vanessa Santos queda detenida por estafa cualificada. El sonido de las esposas al cerrarse resonó en la sala silenciosa. El teatro del amor reencontrado había terminado de la forma más trágica y humillante posible. Se llevaron a Vanessa, en medio del asombro de cientos de invitados. Javier se quedó allí, destrozado, empapado en sudor. Las miradas de desprecio y burla se volvieron todas hacia él. Los amigos que hacía poco lo elogiaban, ahora salían en silencio. Doña Amelia fue la primera en reaccionar. Corrió al escenario, apartó a Javier y con una sonrisa forzada se giró hacia mí. «Madre mía, esa Vanessa es una estafadora. Menos mal que nuestra Elena es lista y la ha desenmascarado, si no nos engaña a todos.
Ya avisé yo que no era buena gente. Mi Elena es una santa. La miré con un asco profundo. Hacía instantes. Elogiaba a Vanessa y me despreciaba. Ahora cambiaba de chaqueta. Javier, al ver a su madre, se agarró a aquella tabla de salvación. Elena, me he equivocado. Me embrujó. No sabía lo de las deudas. Me has salvado. Vamos a olvidar esto. Volvemos a casa. Lo arreglamos entre nosotros. Miguel necesita un padre y una madre. Retrocedí, evitando su contacto como si fuera lepra. Javier, Amelia, vuestra obra ha terminado. No soy una marioneta. ¿Por Miguel? Si fuera por él, no habrías montado este circo hoy. Doña Amelia empezó a llorar. Ay, Elena, estoy vieja. Ya no sé lo que digo. ¿Vas a tener el valor de abandonarnos? ¿De dejar a Miguel solo? No, madre. Agua pasada no mueve molino. Ya he sufrido suficiente. Pero Javier no se rindió. No te hagas la importante. Te he pedido perdón. Recuerda que, aunque Vanessa sea una criminal, Miguel es mi hijo, de mi sangre. Tú eres solo la madre adoptiva. No tienes derecho a separarnos. Lo miré con pena. Todavía se aferraba a la sangre para salvar su honor. Mal sabía él que esa sería su sentencia final. Saqué del bolso un sobre blanco, sellado. El golpe de gracia. Javier, siempre te has enorgullecido de tus genes, de tu hijo con máster que es clavadito a ti. Siempre has creído que Miguel era tu hijo y de Vanessa, ¿verdad? Javier miró el sobre, presintiendo lo peor. ¿Qué? ¿Qué es eso? Le entregué el sobre a Miguel. Dáselo a tu padre. La verdad, tú ya la conoces. Es hora de que él abra los ojos. Miguel cogió el sobre, con la mano temblando ligeramente, pero con una mirada firme. Papá, siempre te has enorgullecido de que me pareciera a ti, pero eso fue solo tu imaginación. Veías mi frente y pensabas que eran tus genes. Pero nunca te preguntaste por qué mi tipo de sangre es B, si tanto tú como la abuela sois del tipo O. Mamá sospechó, no por la apariencia, sino por la reacción de pánico de Vanessa cuando se habló de hacerme análisis de rutina la semana pasada. Mamá mandó hacer una prueba de ADN con nuestro pelo. Este es el resultado. Javier arrancó el sobre y leyó la conclusión del informe. Sus ojos se abrieron como platos. Exclusión de paternidad. Se tambaleó hacia atrás, derribando copas. El papel cayó al suelo. No, no puede ser, balbuceó. Se parece tanto a mí. Mi madre lo dijo. Lo vi crecer. Viste lo que querías ver, dije, con una calma gélida. Hace 20 años, Vanessa estaba embarazada del emigrante, pero él solo la llevaba a América si no tenía hijos. Para cumplir su sueño, escondió el embarazo. Tuvo al niño a escondidas y te engañó para que lo criaras, mientras ella se iba a vivir su vida. Criaste al hijo de otro hombre durante 20 años. Te enorgulleciste de él y despreciaste a tu mujer, sin saber nunca que no eras más que un tonto engañado. Doña Amelia soltó un grito y se desmayó en la silla, llorando y golpeándose el pecho. Dios mío, nuestra estirpe se ha acabado. Miguel no es mi nieto. El silencio en la sala era total. Javier, en el suelo, despojado de todo su honor, de toda su creencia, la amante, una criminal, el hijo, de otro, lo había perdido todo. La humillación se transformó en furia. Se abalanzó sobre Miguel, agarrándolo por el cuello de la camisa. Tú lo sabías. Has estado engañándome con ella. ¿Te he criado todos estos años para que me pagues así? Ingrato, hijo de cualquiera. Miguel no se resistió. Su mirada era de pura desilusión. Suéltame, papá. Yo también me enteré hace poco. Pero, a diferencia de ti, yo respeto los 20 años que me has criado. Tú solo te preocupas por tu orgullo, por la sangre. Nunca me has querido de verdad. Intervine, empujando a Javier. ¿Estás loco? No tienes derecho a tocarlo. Javier cayó al suelo, riendo histéricamente. Una risa de loco. Empezó a romper todo a su alrededor. Su masculinidad era solo una fachada. En medio de la destrucción, Miguel se arregló el traje, se acercó a mi lado y me cogió la mano, dándome una fuerza inmensa. Se giró hacia Javier y doña Amelia y declaró solemnemente: Padre, abuela, os llamo así por última vez, por respeto. Os agradezco que me hayáis dado un techo y comida durante 20 años. Esa deuda, la pagaré materialmente. Pero quien me dio un alma, quien me enseñó a amar y a sacrificarme, fue solo mi madre Elena. Ella no me dio la vida, pero me hizo renacer con su amor. Dicen que la sangre tira, pero para mí, el amor de quien cría es más fuerte que el de quien engendra. Miguel se giró hacia mí y se arrodilló. Mamá, en esta vida, solo tengo una madre, tú. Perdona por haberte hecho sufrir tanto. A partir de ahora, seré yo quien cuide de ti. Lo levanté,
las lágrimas de felicidad corriéndome por el rostro. Había perdido un marido, pero había ganado un hijo maravilloso. Salimos del restaurante con la cabeza bien alta, dejando atrás el caos. Detrás de nosotros, Javier se quedó sentado en medio de la desolación, con la mirada vacía. Doña Amelia lloraba, lamentando la pérdida de su nieto con máster. Lo habían perdido todo, el precio a pagar por la codicia, el egoísmo y la traición. Días después, el divorcio fue rápido. Salí de aquella casa, llevando solo mi ropa y mis recuerdos. No acepté ni un céntimo de Javier. Javier, después del shock, tuvo un ictus leve y se quedó en cama. Doña Amelia, ya mayor, tuvo que cuidarlo, sin fuerzas para más. 2 años más tarde, con mis ahorros y la ayuda de Miguel, abrí una pequeña pastelería llamada La Cocina de Mamá Elena. Es pequeña, pero siempre está llena de clientes. Vivo los días más felices y pacíficos de mi vida. Miguel rechazó empleos en el extranjero para quedarse cerca de mí, se convirtió en profesor universitario y abrió una escuela de idiomas. Los fines de semana, siempre viene a comer conmigo. De vez en cuando todavía visita a Javier y a doña Amelia, llevándoles fruta y medicamentos. Dice que, a pesar de todo, les debe gratitud. Yo lo apoyo. Javier y doña Amelia lo reciben siempre con la cabeza gacha, con una mirada de profundo arrepentimiento. Esta Navidad, mi pequeña casa estaba llena de alegría. Miguel trajo a su novia, Mireia, una joven dulce y educada, también profesora. Verlos juntos, ayudándome a hacer los dulces de Navidad, me hizo sentir que la primavera había llegado finalmente a mi vida. En Nochebuena, después de la cena, Miguel levantó su copa. Un brindis por la mejor madre del mundo. Gracias por haberme dado una familia de verdad. Y tengo una noticia. Mireia y yo nos vamos a casar el año que viene. Prepárate para ser abuela. Sonreí, con lágrimas de felicidad. El árbol que planté en medio de la tormenta daba finalmente sus frutos más dulces. Miré por la ventana, a las luces de la ciudad. Agradecí las pruebas por las que pasé y el hijo que el cielo me dio. Mi historia demostró una verdad simple. La familia no se define por la sangre, sino por los corazones que laten juntos en amor.